Pri- Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42 al 51. Dice así la hermosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y la iluminación y revelación del Espíritu Santo. Dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y luego el filisteo le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Vamos por el 45, dice: entonces dijo David al filisteo, tome en cuenta este versículo 45, y dice: y dice que entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y saldrá, perdón, y saldrá, ¿sí? Y sabrá Dios, y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva con espada y con lanza, porque Yahvé es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Amén. Dios añada bendición en esta noche a su hermosa palabra. Bueno, aquí vemos un acontecimiento muy importante en el pueblo de Israel en este tiempo. Vemos aquí, por muchos saben de que el pueblo de Israel estaba en un momento muy custodiado por el filisteo. Estaba en opresión, estaba oprimido, o más bien estaba atemorizado, porque pasar 40 días, escuchar a un hombre que medía más de 2 metros de altura, caramba, era demasiado grandote, y dice la palabra que tenía toda su vertidura de armamento, era demasiado fuerte, era demasiado grandote, por decirlo así, esta expresión. Tenía al pueblo de Israel atemorizado, todo el tiempo diciéndole que él lo iba a ganar, diciéndole de que ellos iban a hacer carne para las aves de los cielos, para las bestias del campo, que ellos lo iban a... Sí, hay muchas cosas. Pero vemos aquí que aparece un joven. En esta historia encontramos a un hombre llamado David. Este hombre llamado David era un pastor de ovejas. Era de la ciudad de Belén. David significa amado. David
significa escogido por Dios. David era amado por el Señor. Y si vemos, el Señor lo llama a David conforme a su corazón, que no había encontrado a nadie conforme al corazón de Dios, como era David. Pero también vemos que David era el hijo menor de aquel que mucha gente tiene en poco por ser menor. David era así. David veía, el papá se llama Isaías, el papá lo tenía como pastor de ovejas, cuidando ovejas, su rebaño. Pero sabes una cosa, de ahí lo sacó Dios y lo llamó para este tiempo, para este momento donde él iba a traer libertad, iba a defender al pueblo de Israel en este tiempo contra ese filisteo, porque aquellos hombres como Saúl en aquel tiempo, que era el rey de Israel, y los escuadrones del pueblo de Israel, los hijos de Dios en este tiempo, los soldados de aquellos tiempos de Israel, le tenían miedo al filisteo, estaban atemorizados. Pero, ¿sabes? Vino un profeta llamado Samuel y lo escoge y lo unge por parte de Dios, con obediencia al Señor. Lo ungió para ser rey. Pero aquí vemos que Dios lo escoge para defender al pueblo de Dios, para defender al pueblo de Israel, para defenderlo de aquel hombre llamado Goliat. Pero lo llevamos en este concepto, en este contexto, en este tiempo de hoy mismo, y vemos que el pueblo o la iglesia en este tiempo, o la juventud de este tiempo, se encuentra, así como el pueblo de Israel en ese tiempo se encontraba rodeado por los filisteos. Asimismo, en este tiempo, la juventud hoy en día se encuentra rodeada de muchas cosas. Se encuentra rodeado por el sistema de este mundo, lleno de muchas atracciones, lleno de muchos deleites, lleno de muchas cosas que le llaman la atención a la juventud cristiana, tanto cristiana como secular, pero estamos hablando a la juventud de Cristo, a la juventud que en este tiempo, como David, necesita pararse, irse a la línea de batalla y defender la fe de Cristo y defender tu identidad. Así que los jóvenes de en este tiempo deben tener mucho cuidado a quien escucha. Querido hermano, debemos nosotros como jóvenes de escuchar, saber escuchar lo que escuchamos, valga la redundancia. Porque ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a nuestro enemigo o estamos escuchando la voz de Dios? La voz de nuestro Padre Celestial. Porque dice la palabra de Dios de que la buena costumbre, las malas conversaciones, dañan las buenas costumbres. Y mucha gente hoy en día y jóvenes que son cristianos en este tiempo, que se han debilitado en la fe, mucha gente está escuchando cosas de este mundo, conversaciones que no deben escuchar, viendo cosas que no deben ver, haciendo cosas que no deben hacer. Mira, aquí vemos que el pueblo de Israel en este tiempo le estaban escuchando al filisteo y ellos tuvieron temor. ¿Qué estás escuchando tú que te tiene bajo temor? Por eso, David sabía quién era. David sabía quién era y aquí lo vemos y lo acabamos de leer. Pero la juventud de este tiempo, la juventud en este tiempo, muchos de ellos no tienen claro su identidad. No tienen claro su identidad como hijos de Dios.
Por eso vemos mucha gente o muchos cristianos que se hacen llamar cristianos en la juventud perdida en este tiempo de pandemia. En este tiempo en que la fe de muchos fueron probadas. Porque la palabra de Dios dice que el juicio empieza por casa. Y el Señor tenía que estremecer y paralizar las cosas para que su pueblo en sí viera quién realmente era Dios y quién verdad era su identidad en Dios. Porque nosotros como hijos de Dios, querido hermano, tenemos que ser probados en muchas cosas para que el carácter de Cristo sea en nosotros y sea formado. David, aquí donde lo vemos, fue probado. Vemos también a David que le dice en los versículos, unos versículos anteriores donde acabamos de leer, dice que él fue y le preguntó a sus hermanos por qué le voy a llevar comida, y los hermanos le dijeron, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué nos hace esa pregunta? ¿Acaso vienes con soberbia? Pero sabía que él era, no sabían sus hermanos que él era el que lo iba a ayudar y el que lo iba a salvar de ese filisteo, de Goliat. Y vemos también que él se acerca al rey Saúl y le dice, rey Saúl, soy yo. ¿Quién es este hombre incircunciso que tiene atemorizado a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Pero ¿sabes qué le contestó Saúl? ¿Quién eres tú, muchacho? Si tú no eres de la guerra, eres joven. ¿Acaso tú sabes de esto? Tú no sabes de la guerra. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo David? Le contestó, si Dios a mí me ha librado del oso y del león cuando vienen a comerse las ovejas de mi padre, yo lo defiendo. O sea, ya él ahí venía con un proceso. Por eso el Señor estaba formando en David, cuando estaba en lo secreto, en el anonimato, un carácter. Porque lo vimos más adelante convertirse en el rey de Israel, pero también de ahí tuvo que pasar un proceso. Después eso tuvo que pasar, después que mató a Goliat, tuvo que pasar otro proceso. Así como tú y yo, jóvenes, en este tiempo, tenemos que ver a quién estamos escuchando y no te deja atemorizar por lo que diga Goliat. ¿Y cuál es el Goliat de este tiempo? El Goliat de este tiempo, querido hermano, que es donde la juventud se encuentra en situaciones donde están siendo rodeados, son la masturbación, las ideologías de género, el aborto, las drogas, la pornografía. Eso es lo que en este tiempo está rodeando no solamente a la iglesia, sino a la juventud. Por eso hoy yo te hablo a ti, joven que me escucha, o varón que me escucha, o anciano que me escucha o me escucharán. Es que la palabra es clara y dice, la palabra es clara que nosotros debemos de levantar nuestra mirada al Señor y poner la fe en Él, porque en este tiempo la juventud necesita ser levantada en doctrina realmente edificada en la roca que es Cristo Jesús. Porque la juventud hoy en día se tiene que topar, se está topando con muchas cosas que el mundo se está levantando en contra de nosotros como jóvenes. Jóvenes, ¿cuántas veces vemos jóvenes peleando por cosas que no deben de pelear? Porque quieren defender una ideología a veces muy diferente a las demás. Pero la única ideología que nosotros debemos de defender es la de Cristo Jesús. Jóvenes, muchas veces nosotros
viene un viento y somos llevados y somos arrastrados. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no conocemos qué realmente es la palabra de Cristo. Porque vamos a veces a una iglesia o a una congregación, o vamos a la iglesia, vamos allá solamente a saltar como rana, como rana dentro de un sartén caliente, pero no estamos realmente siendo edificados en la palabra de Dios para enfrentar cada situación que se nos está avecinando. Mira, yo conozco gente y amigos que eran conocidos. Eran conocidos de congregaciones que hoy en día, por situaciones adversas, por situaciones, están fuera. Algunos están practicando cosas que no son. Cambiando de género, que, o sea, Dios mío. ¿Por qué? Porque no se la predican como deben de predicar a la juventud. ¿Sabe? Yo cogí este ejemplo con David porque David sabía quién era él. David, a pesar que era joven, sabía quién era Dios. ¿Por qué nosotros no podemos también pararnos en la brecha y decirle al sistema de este mundo: no, yo defiendo la fe de Cristo, yo defiendo mi fe en Dios? Yo defiendo lo que soy en Cristo, lo que yo he sido formado en Dios. Pero no, viene cualquier viento, lo arrasa el viento y chao. Entonces, viene, ¿cuántas veces hay personas que entran a la universidad de jóvenes, adolescentes, y ven cualquier cosa y son removidos enseguida por los bailes, la droga, la ideología, porque ahora es que estamos viendo muchas cosas más de esas? Pero ¿qué hacemos? ¿Dónde está tu fe basada? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde tú pusiste tu fe? Porque David, la fe de él la tenía en Cristo Jesús. La tenía en Yahvé de los ejércitos. Esa es la fe que debemos nosotros tener también. Jóvenes, no permitas que todas estas cosas, como la masturbación, que es un tema que muchas veces nadie toca en las congregaciones por tabúes, pero hay mucha gente que están pasando por estas cosas. Jóvenes que se encuentran esclavizados, controlados por estas cosas. Mire, yo tenía un joven que yo le predicaba y le decía de consejería acerca de esto. Y esa persona y ese joven me decía: no sé, pero yo no puedo salir de esto, no sé cómo hacerlo, porque es un deleite, pero cuando llega no sé cómo enfrentarlo. Pero hoy en día, qué lástima que ese joven me dejó de hablar, porque yo solamente le predicaba la palabra de Dios y lo regañaba y lo confrontaba con la palabra, y ese joven ya no está ni siquiera en la iglesia. Y así hay muchos, querido hermano, que hoy en día también se encuentran en congregaciones con esa facilidad, o con esa esclavitud de la masturbación, y aún en la pornografía también. Pero sabes, debemos de estar claros de que debemos ayudarlos, pero hay cosas que ellos mismos tienen que soltar. Dejar el miedo, tener la fuerza, la valentía, la confianza en Dios, en que lo podemos lograr hacer. ¿Conoce quién es Dios en tu vida? ¿Conoce, sabe quién es Dios en tu corazón? Porque aunque venga Goliat a decirte que no lo vas a poder hacer, que tú eres un pelagato, por decirlo así, discúlpenme la expresión, ¿pero qué? Tú tienes que ir como dijo David. David lo dice ahí, por eso se lo decía:
tengan en cuenta estas palabras en el versículo 45 del libro de Samuel. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Esa es la palabra que tiene que salir de nuestra boca para decirle al enemigo: aunque tú vengas con todas estas cosas, aunque tú vengas con el hijo de los hijos de género, aunque tú vengas a venir a ponerme, que quieres extraviarme de mi identidad en Cristo Jesús, aunque tú quieras venir a ponerme tentaciones, ponerme momentos de que quieras fallarle al Señor, yo vengo contra ti con el Espíritu de Jehová de los ejércitos, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Así como se paró David, debemos de pararnos nosotros. ¿Saben? Es triste ver cómo hay personas equivocadas aún en esta identidad. Debemos tener cuidado, querido hermano, porque hay identidades. Esa identidad de género, la ideología de género, está tomando mucha fuerza. Pero depende de ti y de mí que nosotros nos levantemos en contra de estas cosas. Así nos metan presas, así nos metan lo que tengan que, nos quieran tratar de lo que nosotros nos quieran tratar. Pero nosotros debemos de defender la palabra, porque claro está, cuando alguien venga a decirte cosas, tú tienes que decirle, como dice su palabra, que aún los homosexuales, aún las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, todo, no heredarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos una verdad absoluta, una verdad que todo lo puede. Y creemos más en las mentiras del enemigo, de que no lo podemos hacer, que nos callemos. Pero nosotros no hacemos caso a eso. Mira, yo puedo ver, yo tengo conocido. Yo tengo una conocida, tengo una persona que ella, o sea, por tantas cosas que pasó, ahora está en el otro bando, por decirlo así. Y es triste ver cómo esa persona me dice tantas cosas que solo yo le puedo decir palabras, pero ya yo no. ¿Por qué? Porque esa persona se encargó de alejarse por decir solamente esta palabra. Amén. ¿Sabe? Aquí, joven, el Señor nos deja nos encontramos aquí 4 cosas poderosas, unas armas poderosas de la palabra de Dios. Y es que la confianza, primero, una arma poderosa es la confianza en Dios. David aquí tenía mucha confianza en el Señor. David lo vemos que tenía mucha confianza en él, y lo podemos encontrar en los libros de los Salmos, que lo dice todo, dice cuánta confianza tenía en el Señor, que aún sabía y decía que aunque su padre y madre los dejare, con todo Jehová los recogerá. Que no había visto justo desamparado sin su descendencia que mendigue pan. Y dice: bendito el varón que ha puesto su confianza en el Señor y jamás será avergonzado. Y esta palabra es viva y eficaz, ¿sabes? Porque es real. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, pueden venir muchas cosas. Pueden venir viento, pueden venir tormenta, pero nuestra roca debe estar firme y nuestra fe debe estar firme en la roca que es Cristo Jesús. La segunda cosa, tu identidad en Dios. Esa identidad en Dios es la que podemos. David tenía identidad. ¿Cuál es la identidad tuya? ¿Te la está diciendo el enemigo o te la está diciendo Dios? Porque nuestra identidad es Cristo Jesús. Yo soy una hija de Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que hay muchos que también soy hijo de Rey de Reyes, que aunque puedan venir tormenta, puedan venir persecución, ellas están firmes y están fieles en la roca que es Cristo Jesús, porque han sabido y han conocido quién realmente es Cristo Jesús para su vida.
Y ya sabes que son sus identidades. Qué privilegio tenemos aquellos que sabemos cuál es nuestro llamado en Cristo Jesús y tenemos esa identidad. Amén. La tercera, la fe en la palabra de Dios. David aquí tuvo fe en la palabra de Dios. Todo lo que aprendió en lo secreto, en el anonimato, lo que aprendió ahí, esto lo pudo ver también. Lo vio aquí, se vio aquí reflejado. En el versículo 45 y en el versículo 46, el Señor le dijo, Él le dijo al filisteo: Yahvé te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y todo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Esa era la fe en la palabra de Dios. Él sabía, por eso dijo con esto, esta es una palabra que él declaró, una palabra que él sustentó, y que por eso con esa palabra venció al enemigo y le cortó la cabeza a Goliat. Cuarto, cuida tu santidad. Querido hermano, es lo más importante también, cuidar nuestra santidad en Cristo Jesús. Debemos cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no entramos al reino de los cielos y no podemos ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Aún para tú entrar de rodillas delante del Señor, debemos de ponernos en cuenta con Él. Porque la santidad nos lleva a enfrentarnos en contra del enemigo. Porque aquí David tenía que estar bien en contra para enfrentarse a ese gigante. Porque nosotros no podemos ir contra todas estas cosas que le acabo de decir si no estamos llenos y somos santificados y somos santos para pelear en contra de todas esas cosas. Querido joven que me escucha en esta noche, y queridos hermanos de la fe, de ahí donde usted se encuentre, aunque con un Goliat frente a ti, solo tienes que tener fe en Cristo Jesús. Solo tienes que tener voluntad en decirle no al pecado, no a las malas cosas que el enemigo quiera ponerte. Tenemos que escoger la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cortarle a ella con la cabeza a ese Goliat. ¿Cuál es tu Goliat en esta noche? ¿Qué es lo que no te deja acercar al Señor? ¿Qué es lo que no te deja ponerte de pie y correr a la línea de batalla? Ahora mismo con esta palabra, corre a la línea de batalla, joven. Corre. O corramos. Y cortémosle la cabeza a ese Goliat. ¿Sabe? Para este tiempo necesitamos estar llenos. Necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. ¿Sabe? Para estar firme debemos que escudriñar y leer su palabra, orar, hacer ayuno, y verá que así podrá resistir al diablo, como dice la palabra. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste las tentaciones? ¿Cómo se resiste estas cosas que en este tiempo vas a ver muchas cosas que tú dirás, esto sí está duro, si el 2020 fue así, el 2021? Bajo la mano poderosa de Dios, bajo la soberanía de Dios, vamos a estar protegidos, vamos a estar guardados con Él. Pero vienen cosas difíciles, vienen tiempos difíciles, estamos viviendo los tiempos difíciles que dice la palabra. Pero dice su palabra también que aquellos que confiaron en el Señor, aquellos que guardaron la palabra, que la atesoraron en su corazón, serán protegidos de los tiempos difíciles. Jóvenes, y para concluir con esta palabra y hermosa palabra, escudriña la escritura, resistámoslo haciendo ayuno, ya dejemos de
de alimentar la carne. Dejemos de alimentarla. Debemos, querido hermano, fortalecer nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es lo que nos conlleva a estar cerca de la presencia de nuestro Padre Celestial. Para poder resistir lo que se viene en este tiempo, debemos estar llenos en esta hermosa palabra. Debemos estar llenos de Él. Por eso, para concluir, digo, joven, somos la generación que debemos defender nuestra fe. Y así como David lo hizo, que defendió a su pueblo del filisteo de Goliat, así nosotros debemos hacerlo ahora en este tiempo. Defender nuestros valores, defender nuestra posición de ser hijos de Dios y nuestra convicción en Él. Joven, hermanos de la fe, porque todos somos jóvenes en Cristo Jesús. Para Dios no hay edades. Solo hay corazones que realmente le digan al Señor, Señor, Padre, ayúdame a defender tu verdad, tu palabra para este tiempo. Porque ya tu venida está cerca. Ya los tiempos se están acercando a tu venida, a tu segunda venida, Señor. Ayúdame a estar firme en la fe, a decirle no a las cosas de este mundo, al sistema de este mundo, a todo lo que el enemigo quiera poner. Qué tristeza, ¿sabe, querido hermano? Qué tristeza ver esta semana como en Argentina aceptaron esa ley del aborto y mucha gente aplaudía, gozándose, llorando porque habían aceptado el aborto. O sea, usted sabe cuánto dolor no sentía el corazón del Señor por ver esa aberración de aceptar, y que hoy en día allá en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Salem, haya una iglesia donde adoren a Satanás y adoren a todos esos ídolos, y en Roma esté un muñeco que se llame Moloch, y ahí es donde empieza toda la adoración que sacrifician niños. Es eso el aborto. Eso le duele al Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Dejando que todo ese sistema, haciendo de la suya, y el pueblo de Dios callado. Solo dando mensajes que Dios te va a bendecir, mensajes que solo edifica el alma y que quieren construir sus beneficios propios. Pero ¿dónde está la palabra del Señor que le dice al pueblo que debemos nosotros levantarnos y romper con todas esas cosas? Acabar con todo ese miedo que el filisteo, los Goliat de este tiempo tienen a la iglesia atemorizada. Pero debemos levantarnos como David, que peleó eso, que peleó, corrió a la línea de batalla. Vamos, querido hermano, levantémonos y corramos primero a la línea de batalla, que aunque ellos nos maldiga el enemigo, nosotros estamos convencidos que tenemos la bendición de Cristo. Y dice tu palabra que nadie puede maldecir a los hijos de Dios. Pero, claro está que debemos vivir en santidad. Debemos vivir una manera que a Dios le agrada. Corramos a ese tiempo, corramos a la línea de batalla y parémonos en la brecha, joven, porque tú y yo somos la generación que debemos estar dispuestos, como hizo Josué también, que se paró con la generación aquella y entró a la tierra prometida y le dijo sí a Dios. Nosotros también somos la generación que le ha dicho sí a Dios y no a este mundo. Así es, hermana, somos la resistencia, somos la nueva normalidad en este tiempo, no a la nueva normalidad, así es.
Somos la resistencia, pero ¿qué vamos a resistir si a veces no ayunamos, si a veces no leemos la palabra de Dios y creemos todo lo que el enemigo quiere hacer? Pero sabe, qué triste ver, ¿verdad? Qué triste ver eso. A mí me partió el alma con mi esposo, estábamos ese día viendo esto y terminamos quebrantados ver cómo en Argentina la gente aplaudía y hacía, pero nosotros y el pueblo de Dios que callado. Nosotros decíamos, Señor, perdona, porque eso no es justo. Donde dice la palabra que los niños es el tal el reino de los cielos. Que nadie tiene derecho a quitarle la vida, solamente el Padre, porque Él dice que Él es el Padre, la vida, dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. Vayamos a Romanos 1:16 para terminar. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe? Hay poder en la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué a veces nosotros como hijos de Dios no tenemos poder o no creemos en esta palabra? Porque hemos dejado que el enemigo nos cuente historia de que Jesucristo es mentira y de que esta palabra es mentira. Porque a veces no la vivimos porque no queremos pagar un precio por el Evangelio. Si otros allá mártires del Evangelio pagaron un precio por el Evangelio, ¿por qué nosotros que somos la generación que estamos ahí, lo más fáciles? No, mentira. Nosotros también debemos de pagar ese precio por causa de Cristo. Así nos cuesta la vida, como dice mi hermana Katia, así es, nos cuesta la vida por causa de Cristo. Así también, si a Dios le costó con precio de sangre, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer por amor a Él? Si mucha gente se corta las venas porque el esposo o la pareja coge y lo traiciona y se matan por el celo porque se va con otra y se quitan la vida, ¿por qué tú no puedes dar tu vida por Cristo? Porque fue quien te amó primero y dio su vida por ti y por mí. ¿Cuánto más? Por Él, que sí vale la pena, que sí vale dar nuestra vida por Él, que Él lo hizo todo y nos dio todo. ¿Por qué nosotros tenemos que negar cosas que no debemos de hacerlo? ¿Cuánto más por esto? Por eso, hermanos. Y por último dice, en 1 Timoteo 4:12, dice así: joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo en conducta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabras. ¿Qué palabras estamos nosotros diciendo? ¿Cuál es tu conducta delante de todas estas cosas? En amor, ¿estamos dando amor? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo? En espíritu, porque Cristo es espíritu. En fe y pureza. Pureza. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir una vida agradable delante de nuestro Padre Celestial. Debemos dar una vida que solamente le agrada a Dios. Por eso hoy termino así, amado hermano. Joven que me escucha, adulto que me escucha, corramos a la línea de batalla. Y no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Todopoderoso que lo vamos a lograr. Debemos llenarnos de Él. Lee su palabra para poder resistir en este tiempo
lo que está por venir. Porque no es cualquier cosa. Muchas cosas se van a ver, pero de ti depende dónde está tu confianza. O si sigues a Cristo o niegas a Cristo. Pero debemos nosotros, y mi mayor deseo es que tú y yo confesemos a Cristo aún estando en la muerte. Aún estando en lo que estamos, debemos de decirle a Cristo, aquí, heme aquí, envíanos a nosotros. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y alaba al Señor con todo su corazón. Cierre sus ojos y adoremos al Señor y demos gracias por su hermosa palabra en esta hora. El libro de Primera de Samuel,